1:00 PM, 8 minutos. Como lo mencionábamos, los saludamos a esta hora desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Específicamente estamos aquí en Providencia y Santa Catalina recordando, o mejor, haciendo seguimiento a lo que ha sucedido luego de esos 5 años de la tragedia de Iota, que devastó completamente esta población en un 98%. Pero que surgió una población que hoy no solamente habla del desastre, sino que habla también de resiliencia, y por eso comenzamos esta transmisión con música, con el ritmos tradicionales del archipiélago. Lo hacemos con el maestro Willy B, de hecho, que si hablamos de Providencia, por supuesto, él es una gran figura para poder evidenciarlo. ¿Qué significa? Y se lo pregunto a Araceli, que además hace parte de la defensa civil. ¿Qué significa la música cuando estamos hablando de 5 años de una tragedia, la que dejó el huracán Iota aquí en Providencia? Pues la música significa en estos momentos tan difíciles esperanza, significa vida, significa desahogo, contraste de sentimientos, significa corazón, un corazón entero, identificación, sus raíces. Y por supuesto, por medio de la música, poder lograr salir adelante también. Salir adelante y olvidar, Araceli y televidentes, lo que ocurrió aquel 16 de noviembre. Lo hemos dicho, a esa hora estaba todo completamente devastado. Cuando comenzaron las alertas, el país estaba en alerta roja. Otros 5 departamentos también estaban viviendo los efectos del huracán Iota y su tránsito por el Caribe. El recuento de lo sucedido hace 5 años, el 16 de noviembre del 2020, en el siguiente informe. Escenas como esta, que nos hacen testigo del afán de los isleños por proteger sus viviendas, fueron la antesala de la amenaza de Iota. Cuando apenas se reponían de las consecuencias del huracán ETA, las alertas por Iota se incrementaron el 14 de noviembre. Los organismos de socorro también hicieron su parte frente a un fenómeno aún considerado tormenta tropical, pero que advertía una mayor fuerza. Así lo precisaba la entonces directora del IDEA. La tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes, tiende a fortalecerse en las próximas horas e incluso a alcanzar la categoría de huracán, con probabilidad de ser un huracán de categoría de nivel intenso. Al día siguiente el riesgo era inminente. Evacuar a las comunidades se convirtió en la prioridad en Providencia y Santa Catalina. Rápidamente Iota se convirtió en huracán categoría 4 y mientras en el resto del país al menos 5 departamentos reportaban graves emergencias por las precipitaciones relacionadas con su tránsito por el Caribe, en el archipiélago el pronóstico era de alta peligrosidad por su dirección y cercanía con la isla. En la madrugada del 16 de noviembre, funcionarios del IDEA monitoreaban los fuertes vientos para prever lo peor. Iota ya era categoría 5. El huracán más devastador que por primera vez en la historia afectaba a territorio colombiano. El llamado de las autoridades locales tenía un objetivo. Aquí la prioridad, insisto, es salvar vidas. Por favor, resguardémonos en las viviendas. Y como se pronosticaba, Iota arremetió con todo su poder contra el archipiélago. Buenas tardes y mucha atención. El huracán Iota subió a categoría 5, la más alta en la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson. En este momento registra vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Esta categoría es la más devastadora y en su paso dejó incomunicada a la isla de Providencia desde esta madrugada. En San Andrés también hay alerta máxima. Allí se sienten vientos huracanados de hasta 6 metros. Lamentablemente, por la caída de los árboles en las calles, no tienen vía para llegar a rescatarnos. Con el amanecer, la fuerza del huracán continuaba golpeando la isla de San Andrés, con presencia de vientos huracanados de 170 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros de altura. Ante el temor, algunos isleños insistían en reforzar las tejas de sus casas en medio de las intensas lluvias. ¡Mamá! ¡Agarra el poste! ¡Ah, puta! ¡Manténgase así!
Poco a poco se fueron conociendo las afectaciones allí. Daños a viviendas, vías destruidas e inundadas, afectaciones a la infraestructura y los servicios de energía y comunicaciones, así como buena parte de la infraestructura pública. Cerca de 4.000 familias vivieron las consecuencias directa o indirectamente de Iota en San Andrés. Mira dónde está el techo arriba del palo de limón. Providencia y Santa Catalina permanecían incomunicadas tras el paso del huracán. La situación era alarmante. Las horas transcurrían y el país desconocía la dimensión de las consecuencias de Iota allí. Este fue el primer reporte de la Defensa Civil. Providencia hemos tenido un seguimiento a las 3 de la mañana y en este momento estamos intentando restablecer la comunicación para conocer los detalles, pero pues esto lo está manejando directamente la sala de crisis. Finalmente, el presidente Iván Duque confirmó lo impensable. Hasta hace unos minutos tuve conversación ya con el señor alcalde de Providencia, con el doctor Norberto Gary Hooker, y nos dice él que hay una destrucción de infraestructura del orden del 98%. Es una afectación muy similar a la que se vio en el año 2005 con el huracán Beta. La diferencia es que el huracán Beta era categoría 1, estuvo muy cerca el ojo del huracán de nuestra isla de Providencia. Aquí estamos hablando de un huracán que logró transformarse hacia huracán categoría 5, por lo tanto la afectación de infraestructura es muy grande, y también hasta ahora la información preliminar que nos da el señor alcalde es que hay un fallecido. 2 días transcurrieron y con los primeros evacuados se conocieron también las primeras imágenes que permitían detallar los daños. La emergencia fue total con el paso del huracán a unos 18 kilómetros de distancia. Providencia estaba destruida. Aunque la devastación fue contundente, entre los escombros y aún incrédulos del hecho de estar vivos, los sobrevivientes de Iota enviaron mensajes de supervivencia a sus familiares con el arribo del presidente Duque a la isla y con él las cámaras. Una destrucción total. Pero estamos con vida, familia, estamos con vida. Y vamos a seguir luchando. Lisa, estoy bien, gracias a Dios, no te preocupes. Mira, lo material se recobra, pero gracias a Dios, Dios nos ayudó. A mis 2 hijos en Cartagena, Rafael y Ayoni, que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos, que los quiero mucho. Mi familia en Santa Catalina, que estoy bien, gracias a Dios con vida, todo algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. El saldo preliminar de la tragedia: 2 personas fallecidas y 6 heridas, a quienes las condiciones tampoco permitían asistirlos. Así lo relató la entonces directora del Hospital de Providencia. Y se sumaba otra preocupación: los contagios por el COVID-19. La gente literal está en la calle, no tienen dónde vivir. Quedó devastado Providencia y hay una angustia bien grande en el hospital. Se perdió todo, absolutamente todo. El gobierno nacional declaró la situación de desastre durante un año en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y entre las prioridades del plan de respuesta inmediata estaban la remoción de escombros, la instalación de albergues, el restablecimiento de los servicios básicos, suplir la atención básica en salud y demás asistencia humanitaria, así como la oportuna reactivación económica. Refuerzos y ayudas también llegaron desde diferentes regiones del país y la solidaridad de los colombianos fue evidente y necesaria. Pero el esfuerzo aún más relevante del gobierno nacional se concentraba en reconstruir Providencia, que aún con el nivel de los daños, su compromiso fue hacerlo en tiempo récord. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción, tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas. Todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el gobierno nacional antes del 2022. Pero los tiempos no se cumplieron, lo que obligó a los raizales a interponer acciones legales reclamando el derecho a la vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano y a la consulta previa.
los cuales demandaban vulnerados. Pese a la sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, que tiempo después le dio la razón a los raizales, 5 años han pasado y el incumplimiento persiste, así como las inconformidades por lo que se ha hecho. Iota sigue soplando, pero con vientos de corrupción, de desidia y de olvido. Luego del día de la tragedia, por supuesto, todos los esfuerzos se concentraron a continuación en el tema de la reconstrucción, de la que ya también les vamos a hablar, precisamente porque allí se concentran varios de los reclamos hoy de los isleños, de la gente, de la población, del pueblo raizal de la isla de Providencia y Santa Catalina. Mire, por acá me acompaña Karen también, mostrando un poco de la danza tradicional que están bailando, Karen. Bueno, en estos momentos estamos bailando una de las piezas llamadas Jumping Polka. Es uno de los bailes tradicionales que quedamos como herencia. Entonces, pues aquí una muestra un poco de la cultura, de lo resiliente que somos y de lo que el baile permitió que nosotros como isleños pudiéramos, digamos, sobrepasar toda esta, pues, no digamos dramática, pero sí, pues que nos ayudó un poco a sobrepasar el Iota. Sí, señor, esa resiliencia que queremos también destacar en medio de esta cobertura especial de Noticias Caracol. Los isleños dicen, no son solo 5 años de olvido, son décadas de olvido y que no es del gobierno, no es de un gobierno en particular, hablan de un olvido estatal. Escuchen ustedes el informe, los reclamos de los isleños en medio del proceso de reconstrucción post-Iota. Para entender el talante del pueblo raizal, basta con recorrer las calles de las islas de Providencia y Santa Catalina hoy. Es una lección sobre cómo volver a comenzar y pasar la página de uno de los más amargos capítulos de su historia reciente, cuando lo perdieron todo por el huracán Iota. 5 años después, entre recuerdos de lo vivido, los reclamos también se hacen evidentes. El huracán fue horrible, devastó, arruinó, nos dejó sin todo lo material, pero sí, pues la enseñanza que yo siento que me dejó es que la unión y tener a la familia, porque si no fuera porque toda nuestra familia estaba junta, pues quién sabe qué hubiera pasado. Ayudamos a los vecinos a sacar a sus niños pequeños, o sea, yo siento que fue una lección que nos dejó, no sé, Dios, la vida, el universo, no sé quién, pero sí, todo pasa por algo. Lo único malo son las casas. La preocupación de Jovet es la de todos en la isla con relación a las casas entregadas en el marco del plan de reconstrucción por las afectaciones en el archipiélago. Les construyeron con una capacidad mucho más inferior a la que ya tenían antes y pues se rebosa, salen los malos olores, no tiene mucha capacidad, ya está lleno y se construyó en el 2022. ¿Y tienen que pagar para limpiarlo cuando se rebosa? Hay que pagar para limpiar cuando se rebosa el pozo séptico. Te quiero mostrar porque la casa ya me está dejando para afuera. Mire que comenzamos por la parte de aquí del frente. Sí. Mire que ya se está cayendo la terraza. Mire cómo está. Mire esta parte ya se está cayendo. O sea, todo eso sostiene todo la parte del techo de la casa. Este es el poste y ya el poste ya se pudrió. Mire todo esto. Mire hacia acá. ¿Desde cuándo se comenzó a deteriorar la casa? Eso no tenía ni 6 meses. Toda esta parte blanca se pudrió. Todo está pudrido. Llegamos también a la estación de bomberos de Providencia y Santa Catalina, una de las 3 obras de la reconstrucción que rechazó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo debido a las fallas técnicas que registran. El comandante de la estación dice que están en riesgo. La estación de bomberos, primero que todo, utilizaron materiales que no eran los convenientes, sobre todo para un edificio de estos de un grupo de bomberos que siempre permanecen aquí, servicio 24 horas. La estación está mal, las puertas, los baños, nada de eso sirve, o sea, estamos viviendo prácticamente en la calle también. Este es un gabinete contra incendio.
O sea, nosotros podemos utilizar esto y podemos cargar un camión si lo necesitamos, pero esto es alta presión. Y mire cómo en algunas partes colocaron tubería PVC, eso lo vuela ahí mismo. Eso es una imprecisión terrible. Josefina Huffington lideró el proceso legal amparado por la Corte Constitucional, que consideró vulnerados derechos fundamentales como el de la vivienda digna. Esto afirma de las casas entregadas. Trajeron una madera que no era apto para Providencia. Las casas ya se están pudriendo. Cuando calienta el sol, allá adentro se sienten que se están asando. Segundo, cuando comienza a llover, filtra el agua. Pero, ¿en qué va el cumplimiento de la sentencia T-333 de 2022 de la Corte, que ordenó soluciones inmediatas a todas las entidades vinculadas en el proceso de reconstrucción? Dialogamos durante casi 2 años con 17 sectores del Estado, 150 entidades, llegando a un total de 386 acuerdos protocolizados. Que la columna vertebral de esos acuerdos es el que hicimos con la unidad de gestión de riesgos con el tema de las casas. Las casas no se han intervenido aún. No tenemos refugios, es decir, si hoy pasa un huracán, la gente no está segura en su casa y no tiene tampoco un lugar seguro donde ir porque no tenemos refugio. Los acuerdos obtenidos durante el proceso de consulta entran a formar parte del nuevo PAE. Ese PAE tiene un proceso, tiene que ser aprobado y yo espero que antes de que termine este gobierno se apruebe el nuevo PAE. Entre los otros cumplimientos post-IOTA está la recolección de los escombros que se adelantó desde este año. Explica dónde estamos y qué es todo esto que estamos viendo aquí. Bueno, estamos en la barcaza dispuesta por la Unidad para la Extracción de los Residuos. Esto es un muelle temporal que hemos instalado y aquí tenemos los residuos derivados del huracán Iota que estaban almacenados en 4 puntos de acopio dispuestos para ello. ¿Cuánto residuo hay en este punto y cuánto queda, cuándo se ha sacado y cuánto queda por sacar de la isla? Las metas físicas iniciales de este proceso eran 50.000 metros cúbicos para extraer. En este momento hemos extraído alrededor, contando con los que están aquí, el 60% del material que estaba almacenado en la isla y alrededor de la isla. En medio de las expectativas de los isleños por los incumplimientos en intervención, dicen les queda apegarse a su fe y a la fuerza ancestral del pueblo raizal. Porque eso es lo que caracteriza al raizal. Esa resiliencia, esa resistencia y esa creencia en Dios. Esa es la base que heredamos de nuestros ancestros. Entre tanto, la idea de sobrevivir entre las estimaciones de nuevos episodios de huracanes de alta intensidad mantiene a los isleños en alerta, vulnerados y vulnerables. A propósito de estas edificaciones que son esenciales en una situación de emergencia que no recibió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo precisamente por las fallas que están registrando, miren, les precisamos, se trata de la estación de policía, la estación de bomberos y la Capitanía de Puerto. A propósito también, la Procuraduría General de la Nación abrió 2 investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos y tiene relación precisamente con estas edificaciones, con esta infraestructura. A esta hora vamos a hablar también con casi que, podría decirlo, otro protagonista ante una situación de emergencia. Estoy hablando de la Armada Nacional. Quiero saludar a esta hora al contraalmirante Alfonso Córdoba García, quien es el comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Para 2 cosas. Uno, un poco recordar lo que pasó, pero también hablar de esas capacidades que tiene hoy la Armada para responder a una situación de emergencia como un huracán Iota categoría 5. Bueno, Alejandra, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para todos los televidentes de Noticias Caracol, de parte de nuestro comandante, el señor almirante Juan Ricardo Rosa Obregón, y de los más de 30.000 hombres y mujeres que hacemos parte de esta institución, la Armada Nacional, que 24/7 protegemos el azul de la bandera.
En este momento, ¿cuáles son las capacidades de la Armada para poder responder a una situación de esas? Bueno, las capacidades de la Armada Nacional aquí en el archipiélago y a lo largo y ancho de todo este gran Caribe colombiano son unidades navales, las cuales podemos emplear en esa capacidad dual, que obviamente tienen su apresto operacional para efectuar sus misiones navales, misiones militares, pero también pueden hacer empleo y usadas para todas aquellas operaciones que llamamos nosotros de asistencia humanitaria, como en efecto sucedió en el caso del huracán Iota. Mire, todas estas, almirante y televidentes, todas estas situaciones con el huracán Iota, el ETA que había pasado precisamente días antes y otros más, lleva precisamente a las autoridades locales también y a nivel nacional a prepararse precisamente por el riesgo que representa la ubicación geográfica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sobre cómo se están preparando, cómo han permitido también fortalecer la capacidad de respuesta, nos habla hasta ahora nuestra corresponsal Tusi Bui de San Andrés. A mis espaldas está la estación de bomberos de San Andrés, donde a esta hora, el 15 de noviembre de 2020, más de 30 bomberos estaban acuartelados esperando atender emergencias derivadas de las fuertes lluvias que al transcurrir las horas se convirtieron en un huracán categoría 3 en San Andrés y 5 en Providencia. La temporada de ciclones tropicales en el archipiélago inicia formalmente desde el 1 de junio y termina el 31 de noviembre. Cada año se repasan los protocolos, refuerzan albergues y se capacita a la comunidad para atender posibles emergencias. En 2020, el huracán ETA del 2 de noviembre sirvió como antesala para lo que traería Iota durante la madrugada del 16 del mismo mes. Se hace un trabajo grande sobre el departamento en el tema de prevención. Lo que fue limpieza de recolección de aguas, lluvias, todo el sistema en San Andrés que recoge aguas, lluvias, las lluvias torrenciales habían sido habilitadas, habíamos arreglado las bombas subterráneas con que cuenta el departamento, que son 7. San Andrés es el único departamento en Colombia que cuenta con subestaciones de bombeos. Son subestaciones fijas ancladas a un sistema de recolección. En la tarde de ese domingo 15 de noviembre se activó la sala de crisis, según relatan los bomberos. El impacto sobre Providencia se vuelve mucho más fuerte a partir de 6:30 de la tarde. A las 9 de la noche yo tengo contacto con Bomberos Providencia y me dicen que estaban perdiendo el techado de la estación de bomberos. A partir de ahí que ellos pierden el techo, ya Providencia está en caos. Mientras la naturaleza demostraba su fuerza en Providencia, San Andrés también pedía ayuda. Bomberos como Joseph Martínez tuvieron que dejar a sus familias para seguir su vocación de servicio. Y hubo una ola que sobrepasó el camión. Atrás mío tenía un camión y se vio la dimensión de la ola al golpear con las rocas. Y en esa misma ola se vio una roca de tamaño, había como 2 metros de la roca, que lo trajo desde el fondo del mar y lo puso en mitad de la calle. Por encima de todo lo que dejó esta emergencia, San Andrés pudo aprender del llamado de la naturaleza. Mayor preparación, mayor compromiso con comunidad, mayor disciplina, los gobiernos comprometidos. Entonces, cuando las islas reciben cualquier comunicado o amenaza de posible impacto de ciclones tropicales, lo tomamos con la mayor seriedad. Desde el 2024, uno de los planes dentro de la estrategia de respuesta se centra en capacitaciones a juntas de acción comunal. Primeros auxilios, protocolos de evacuación y atención oportuna son los ejes del trabajo articulado. Luego de este fenómeno en San Andrés se habla mucho más sobre resiliencia climática y sobre la necesidad de llevar a la comunidad a un estado más profundo de preparación. Esa es toda la información que reportamos. Tusi Bui Corpus, Noticias Caracol, San Andrés.